ask me to dance. Hola Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a No te quedarás atrás. Al revés, gracias a ti, Lola, por haberme invitado a venir. Es un gusto. Ruth, eres una mujer extraordinaria y por eso quería que vinieras aquí a No te quedarás atrás, justo a este bloque que hago de 4 mujeres extraordinarias, porque tienes una vida muy intensa, muy variada, muy larga, con muchas cosas, muchos puntos de inflexión a lo largo de tu vida que te han hecho ser lo que eres y cómo eres. Y me gustaría que la gente que vea la entrevista se haga una idea de ti, de tu persona, de tu figura. Así que a ver si lo consigo. Gracias. Gracias por esa introducción. Uno de los puntos de inflexión fue el nacimiento de tus hijos, de tus gemelos. Tú eres psicóloga, Sí. de formación y bueno, en algún momento de profesión, pero nunca pensabas que esa formación fuera a ser aplicada para ti, ¿no? No para esa vocación de ayudar a los demás, sino para ti misma. Sí, la vida es tan interesante, Lola, porque a veces te va poniendo delante lo que toca hacer y a veces nos cuesta aceptar. Y en mi caso eso sucedió porque yo había estudiado psicología clínica infantil y lo que quería era trabajar en terapia familiar con niños con problemas emocionales. Y cuando veía todo el tema de discapacidad, no me daba cierta cosa. Y entonces cuando me gradué, el único trabajo que conseguí en Nicaragua, ya estábamos a finales del 78, eso estaba que iba a explotar, era en una escuela nacional de educación especial. Y decía, ¿pero qué voy a hacer aquí si esto no me gusta? Pero claro, yo estaba jovencita y la directora como que, ya sabes, me acogió, me dijo, no, ya vas a ver que te va a gustar. Y entonces comencé a meterme en el tema de estimulación temprana. Viene la revolución y entonces, eso fue en el 79, yo dije, este es mi momento, me voy de aquí. Y me fui a organizar el primer Politécnico de Salud para preparar todo el personal paramédico de los hospitales. Y 2 años después me llegan a buscar del Ministerio de Educación que necesitan un director nacional de los programas de educación especial y que entonces estaban pensando en mí. Y decía, ¿pero yo? Y entonces me fui al programa y a los 2 años de estar ahí, me tomó 2 años como realmente profundizar, ya sabes, prepararme. Y entonces yo dije, la verdad es que esto me gusta, aquí me voy a quedar. 5 años después de haber iniciado mi trabajo en el ministerio, nacen los gemelos. Y decía, pero es que esto no puede ser. Y entonces fue toda esta situación de confrontar, ya sabes, la parte profesional, la visión que yo tenía como profesional, a esta nueva experiencia y a esta nueva visión de madre. Y entonces comienzo a darme cuenta que en muchos casos esas 2 visiones estaban aisladas. Y entonces a mí eso me asustó, ¿sabes? Porque fue como sentir de que cómo era posible que nosotros no viéramos esta parte de los padres. Y a partir de allí me tocó volver a sacar una maestría para poderme actualizar y poder saber qué estaba pasando en el mundo y entonces comenzar todo el trabajo desde la estimulación temprana. Tengo que recalcar que en esa época, pues estamos hablando de 1970 los gemelos, nacieron en 1986. En esa época, en las escuelas especiales,
los chicos con síndrome de Down ni siquiera estaban en las aulas de los chicos con discapacidad intelectual. Eran aulas especiales, diferentes, se llamaban de habilidades prácticas, de manualidades, porque se partía que estos chicos no tenían, se decía, capacidad escolar. Eso significa que se consideraba que no tenían capacidad de aprender a leer, escribir y pues a tener niveles de funcionalidad alta. Y entonces yo me acuerdo que, claro, cuando me toca a mí y comienzo a revisar más a fondo la literatura, lo que tenemos, y entonces yo dije, no me quedo aquí. Y conseguí con el apoyo de UNICEF, porque yo trabajaba con ellos y ya tenía 6 años de estar trabajando en los proyectos. Entonces me fui a una beca a la Universidad de Washington en Seattle, que es donde comenzaron, una de las universidades donde comenzaron los programas de estimulación temprana. Me tocó dejar a mis hijos de 9 meses, por 3 meses, pero yo dije, si no me voy, yo no saco adelante a estos chavales. Pero Ruth, a mí me gustaría ir un pelín antes. Ok. Hablas de esos 9 meses que te vas 3 meses, pero Sí. antes, después de estar 6 meses criando a tus hijos, Sí. con ese apego maternal, tú te vas Sí. de viaje 15 días Sí. y cuando vuelves, Sí. ves a tus hijos Sí. y ¿qué pasa? Es que esto es interesante porque los gemelos nacieron a los 8 meses. Entonces fueron prematuros de tiempo y el Apgar también bajo. Entonces pasaron 15 días en incubadora. Y aquí viene esta primera sensación tan rara porque era como que soy madre, pero no lo soy en función. Porque pues no estaba amamantando, no estaba viviendo la experiencia que vivís como madre. Entonces era una sensación tan rara y además la angustia de que estaban en esas incubadoras y que si al día siguiente cuando llegara al hospital me iban a decir que estaba muerto. Entonces finalmente yo estaba aterrada porque ellos pesaban creo que menos de 4 libras. O sea, eran unas cositas chiquititas. Y yo no me los quería llevar del hospital porque me daba pánico, creía que se me iban a morir. Hasta que el doctor me convenció y me dijo, van a estar mejor en tu casa. Entonces me los llevé, claro, porque para darle de comer eran 45 minutos cada uno, con los goteros. Entonces ahí cuando realicé eso, dije, me los llevo. Y tuvimos que hacer como unas incubadoras caseras con lámparas. Entonces, todo lo que veíamos en esos primeros momentos se aducía que era porque habían sido prematuros. Y entonces, hasta los 6 meses, o sea, pasamos 6 meses, ahí pasó todo el mundo. Nadie vio o nadie pudo ver. O no estábamos preparados para ver. Me voy 15 días y cuando yo regreso a ese cuarto, ¿qué decirte? Fue un terremoto. ¿Me entiendes? Porque yo sí me di cuenta inmediatamente que algo no estaba bien. O sea, no me percaté en ese momento de decir tienen síndrome de Down, pero sí, esto no está bien. Y entonces fuimos donde los médicos no se atrevían a hacer el diagnóstico y tuvimos que irnos a Cuba. Y entonces, claro, en Cuba me estaba esperando mi homólogo, que era el director de educación especial, y un genetista. Me quitaron los calcetines, los revisaron y me dicen, Ruth, si esto es obvio. Me dicen, ¿vos sabés? No, le decía, yo no sé nada. Me decían, ¿vos estás preparada para esto? No, les decía, yo no estoy preparada para esto. Entonces fue así como que el primer golpe, que fue durísimo, vos sabés lo que es esto.
Y entonces, ya cuando regresamos a Nicaragua, qué decirte, pues, porque para mí fue como, tengo que dar el ejemplo, ¿me entendés? Ante mi equipo, ante mi gente. Entonces, por otro lado, yo llegaba a mi casa en la noche y no paraba de llorar. Pasé un mes llorando todas las noches. Y decía, ¿pero por qué? Hasta que logré entender que había esta contradicción interna, ya sabes, entre mi amor y mi apego de madre y el miedo profundo de enfrentar socialmente lo que esto significaba. Imagínate cómo sería que cuando nos dijimos, compartimos con la familia, la gente llegaba como a darnos el pésame. Y yo no entendía, pero era la gente a compartir el dolor. Por supuesto que mi papá se escapó de morir porque él había tenido un primo con deficiencia intelectual que era súper agresivo. Ya te puedes imaginar lo que había sido 50 años atrás. Entonces él estaba aterrorizado pensando que iba a tener 2 nietos como Fito. Entonces, pero pues hubo mucha solidaridad de mis hermanas y también de mi padre y de mi madrastra de ese momento. Pero lo otro interesante es que yo digo que la vida me ha ido empujando, porque poco tiempo después del diagnóstico yo los había metido en natación. Había una alemana, no me acuerdo quién. Y entonces la ayudante de cocina de mi casa decidió que para qué iba a seguir hirviendo el agua si iban a una piscina sucia. Entonces los chicos les dio gastroenteritis y entonces estuvieron internados en cuidados intensivos y se vieron muy mal. Y entonces yo allí, ¿me entendés? Salió la leona, ¿me entendés? Ese instinto materno, ¿cómo decirte? Pues eso, la leona a defender a sus cachorros. Y yo me acuerdo que yo sentí que algo en mi cerebro, en mi mente, había hecho clic. Y fue como que en ese momento entendí que el amor de madre era más importante que cualquier cosa. Y yo decía, no me importa, como estén, así me los llevo, porque lo que quiero es a mis hijos. Y yo no salgo de este hospital si no me llevo a mis hijos. Y entonces comenzó la lucha en el hospital. Porque claro, yo comencé a ver que habían contradicciones entre los médicos y tuve que pedirle a mi médico que los veía a ellos, que por favor fuera al hospital. Yo, ¿te imaginas lo que es eso? Y después, por otro lado, Omar, el padre de los niños, organizando una campaña de donación de leche materna porque los chicos estaban con intolerancia a la lactosa. Y fue increíble ver esta cantidad de mujeres solidarias, ¿me entendés? O sea, fue una campaña en la radio de que por favor si podían llegar a donar leche. Y estas mujeres solidarias que llegaron a donar leche para ellos. Y gracias pues a esas mujeres también ellos están vivos. Y esa lucha, Ruth, no se queda ahí. Es el comienzo de muchas cosas. Y de hecho, bueno, metiste a tus hijos en una escuela ordinaria y además fuiste una de las fundadoras de Los Pipitos, que es una de las entidades sociales que se convirtió con un gran reconocimiento y con una grandísima labor a lo largo y ancho de Nicaragua. Sí, creo yo que, como te digo, cuando se despierta, ¿me entendés? Este instinto de lucha
fue lo que me movió para poder derribar todas las barreras que se me iban poniendo, ¿me entiendes? Porque yo sabía lo que había. Yo sabía cómo estaba la situación de los niños con discapacidad y peor aún con síndrome de Down. Entonces que me tocaba enfrentar no solo una lucha en el Ministerio de Educación, que era más fácil porque podía influir más, sino de la labor titánica que teníamos que hacer a nivel social. Y yo sabía que esa labor no la podíamos hacer Omar y yo solos. Entonces, aprovechando la experiencia política de Omar y que él había escrito un libro y se había hecho muy conocido y era muy reconocido en la política de Nicaragua en esa época, igual contactamos al ministro de Turismo, que tenía un hijo sordo, y juntamos 21 padres de familia. Y de ahí nacen los Pipitos. De 21 padres de familia con diferentes discapacidades que nos unimos para hacer esta lucha conjunta. Porque el mensaje, Ruth, de los Pipitos, uno de los mensajes es que las familias pueden, ¿no? Empoderar a las familias, que ellos se crean que sí que pueden luchar por sus hijos y que tienen esas herramientas. Claro, pero eso en este primer momento, Lola, estás hablando de una sociedad que no sabe que existe el problema de la discapacidad. No sabe. O sea, al año que sacamos una propaganda en la televisión, la gente estaba traumatizada porque de repente estábamos saliendo al público. Y lo primero que hicimos fue desfiles. La gente estaba asustada y entonces, ¿qué pasó? Que de repente, a los 2 meses de la asociación, de la fundación de la asociación, o sea, fue como un evento así muy importante porque salieron Omar y Gerti, que eran estas 2 figuras públicas, al frente de la conferencia de prensa. Ellos citaron una conferencia de prensa, llegó todo el mundo porque no sabían para qué era. Y entonces se pusieron al frente y dijeron: los hemos invitado para decirles que tenemos hijos con discapacidad y de que estamos haciendo esta organización y que nos estamos poniendo al frente. Y fue un hito porque eran hombres y generalmente la discapacidad se veía como que era al cuidado de las mujeres. Y entonces lo que sucedió fue que en las ciudades, en los pueblos, en las otras ciudades, se comenzó a organizar la gente y nos comenzaron a llamar y a decir: ya estamos listos para hacer capítulo. Cuando nos dimos cuenta, en el primer año habían 7 subsidiarias. O sea, una cosa impresionante. Actualmente Los Pipitos está creo que en 90 de 150 municipios, una cosa enorme. Entonces, lo que te quiero decir, en ese primer momento nos dimos cuenta, hicimos encuestas. Encontramos chicos que habían estado encerrados toda su vida, de 30, 40, 50 años, sin salir de sus cuartos. Chicos amarrados a los árboles como animales. O sea, encontramos unas historias tan dramáticas que nadie sabía. ¿Me entendés? Entonces, nuestra primera labor fue salir público y decir: tenemos hijos con discapacidad y ¿qué? Tenemos derecho. Existimos y tenemos que aprender a vivir con ellos. En esa primera etapa, los padres lo que querían era una institución que se hiciera cargo de sus hijos. Entonces creo que un poco mi experiencia
que ahí me valió toda mi formación como psicóloga y haber estado en el ministerio, pues en todos los programas de educación especial, porque yo comencé a observar de que la gente no sabía cómo reaccionar ante los chicos, ni la familia. Todo mundo, qué decirte, pues se caía y todo el mundo se quedaba asustado, como esperando qué cosa rara había que hacer. Y entonces yo actuaba con naturalidad, se cayó, que se levante, como cualquier otro niño. Y comenzar a tratarlos como cualquier otro niño, como mi hija es 4 años mayor que ellos. Y a darles esta vivencia de familia como uno más, exigiendo y viendo, ayudándoles, pero también exigiéndoles y dándoles la oportunidad de que participaran en nuestras vidas diarias. Entonces, por ejemplo, una vez nosotros íbamos mucho al mar, en Nicaragua tenemos muchas playas, íbamos mucho. Y entonces yo les estaba enseñando a bañarse porque tenemos tumbos. ¿Y cuál es mi susto? De repente me rodea toda esta población. Y como creían, claro, yo soy rubia, no tengo el estereotipo típico de una nicaragüense. Creían que era gringa. Y yo les decía, no, yo soy nicaragüense y yo sé lo que estoy haciendo. Estaban asustados porque los chicos estaban desnudos y les estaba enseñando a bañarse con los tumbos. Entonces, de eso estamos hablando, de un comienzo de cero. Después, después que me fui, por los 3 meses, se me abrió un mundo. Fue tan importante ese intercambio, porque, claro, ahí me juntaron con familias que habían estado sus hijos desde el inicio en los programas de estimulación temprana. Entonces, claro, llego a esta casa, a esta familia, donde el cuarto del chico es un adolescente como cualquier otro, con la foto que puede tener cualquier adolescente. El chico me hablaba de música clásica, y asustada, ¿me entendés? Era un chico como cualquier otro. Y entonces esto me rompió el esquema de lo que teníamos en Nicaragua. Y yo dije, yo voy para acá. Aquí es donde quiero a mis hijos. Y esto es lo que voy a hacer para que mis hijos lleguen a este nivel. Y entonces, claro, ahí quiero tocar este tema porque a mí me parece que es importante. Ahí, por ejemplo, descubrí el lenguaje de señas y que los profesionales lo promovían. Y entonces yo lo apliqué con mis hijos. Claro que no el lenguaje de señas tradicional porque no lo sabía, pero yo creé una serie de códigos, creo que eran 50, 100, no me acuerdo, que me permitían la comunicación. Y todo el mundo, todos los técnicos que trabajaban conmigo me decían, estás loca, no van a aprender a hablar. Y yo les decía, no es así. Además de que para mí lo importante es comunicarme con estos chicos. Solo una madre sabe la angustia que vivís ante el llanto de un niño que no sabes qué es lo que quiere y qué es lo que pasa. Y entonces desarrollamos este sistema de comunicación total, creo yo, porque hablaban con todo el cuerpo. Y yo creo que es bien importante porque inclusive después, pues ahorita estamos a 30 y pico de años después, y uno de los temas más difíciles de introducir en la asociación fue el uso del lenguaje de señas con los chicos con discapacidad intelectual. Me tocó trabajar con las familias y hacerles entender, o sea, tenés un chico de 12 años, no le entendés lo que dice. Ese chico está en una celda emocional, encerrado.
Pero había reticencias por las familias. Claro, porque los técnicos, los profesionales les promueven no uses lenguaje de señas porque no van a desarrollar el lenguaje verbal. Y entonces los padres, como tienen miedo, además porque esto implica un cambio en la familia, que después me gustaría que abordemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿En quién estamos pensando? ¿En la comodidad de quién? ¿O en las necesidades de quién? Porque ese niño tiene necesidad de comunicación. Y comunicación no es señalar y eso no es comunicación. ¿Me entiendes? El niño tiene que poder expresar sus necesidades como cualquier otro. En este cambio de transformación de aplicar un nuevo lenguaje tienes dos barreras, la barrera de los profesionales y la barrera de las familias. ¿Cómo haces para que eso dé un vuelco y realmente esas dos barreras se abran a esa aplicación del lenguaje? ¿Cómo lo hiciste? Te voy a contar. Fue hace apenas, tal vez, creo que 4 o 5 años. 5 años. Lo que hice fue trabajar con la madre líder de un capítulo, que su hijo 5 años menor tal vez que los gemelos. Entonces un chico que no tenía nada de lenguaje, con unos problemas de comunicación, de conducta terrible, dopado, porque entonces, claro, lo llevan al psiquiatra, el psiquiatra lo que le da son antidepresivos, calmantes y no sé qué. Entonces me la llevé a mi casa por un fin de semana y ahí comencé a ver al chico, ¿entendés? Y entonces a comunicarme con el chico y algo vio ella y entonces comencé a hacerla a ella entender de la necesidad que él tenía de comunicación. Entonces fue convencerla, sacarlo de los dopantes, que entendiera que los problemas de conducta eran una forma de comunicación inadecuada del chico, porque no tenía otra opción. Y después comenzó ella a trabajar el lenguaje de señas, porque habían profesores de lenguaje de señas en la escuela de ella, de su capítulo, porque habían chicos sordos. Y comenzó a ver el cambio. Entonces, una comenzó a multiplicar. Entonces, pero fue a través de los padres, porque a través de los técnicos, de los profesionales, era imposible. ¿Me entiendes? Una barrera totalmente cerrada. Es interesante, te voy a contar, porque cuando, viene el tema de quién va a trabajar el lenguaje de los chicos, y había esta profesional que ahora es doctora soviética, se había casado con un nicaragüense y vivía en Nicaragua, pero ella era especialista en sordos, desarrollo del lenguaje de chicos con deficiencias auditivas. Y entonces yo la fui a ver, ya no trabajaba conmigo, pero pues habíamos trabajado juntas, me tenía mucho cariño, y la fui a ver y le dije, quiero que trabajes con los gemelos. Me dice, pero vos estás loca, ¿cómo voy a trabajar con ellos si yo soy especialista en deficiencia auditiva? No, le dije, vos sos especialista en lenguaje, desarrollo del lenguaje. Lo que vas a hacer es adaptar los métodos para los chicos y vos lo podés hacer. Entonces la convencí y le dije, yo te estoy pagando, probá, no perdés nada. Y yo estoy segura, le dije, que lo que yo te estoy proponiendo tiene sentido y vas a ver. Efectivamente, ahora trabaja no solo con chicos con deficiencia intelectual, sino que con problemas de aprendizaje, autismo, con todas las discapacidades.